Hola chicos, bueno, vamos a ver el tema en esta clase de contaminación del suelo por la basura. Pero antes de esto tenemos que saber y definir qué es contaminación ambiental. La contaminación ambiental es la presencia de componentes nocivos en el medio ambiente. Esto quiere decir que son componentes que nos perjudican en algún sentido a todos los seres vivos, incluyendo a nosotros los seres humanos. Esta contaminación ambiental tiene como causa principal los seres humanos. Quiere decir que nosotros lo originamos. ¿Sí? Vienen derivadas de actividades que realizan los seres humanos. Existen diferentes tipos de contaminación. Principalmente tenemos tres: la contaminación del aire, la contaminación del suelo y la contaminación del agua. El aire que respiramos es importante para la vida en la Tierra. También tenemos que tener en cuenta que es una fuente de oxígeno para existir para todos los seres humanos. El hecho de llenarlo de impureza provoca malestares en las personas, en las plantas y en los animales. ¿Sí? Tenemos que saber que si respiramos sucio nos vamos a enfermar. ¿Por qué podemos respirar un aire sucio? Esto se puede dar por ejemplo, las grandes fábricas, las chimeneas, por los automóviles, los gases de los viejos automóviles, por lo que son camiones. Todo esto puede producir irritación en los ojos, malos olores, pérdida de la visibilidad. Cuando también contaminamos la tierra y el agua, también podemos tener problemas, ¿sí? Esto se da por la presencia de compuestos químicos que puede ser que el hombre lo haya tirado o puede ser que venga de la presencia de un ambiente natural del suelo, ¿sí? El agua de los ríos, cuando es contaminada y se usa para los riegos de los cultivos, daña las frutas y las verduras, que es lo que nosotros consumimos. Y cuando el agua de los ríos también se llena de desechos, ya pierde sus características iniciales y no las podemos utilizar ni para cocinar, ni para bañarnos, ni para ducharnos. Tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de contaminación ambiental. Una contaminación es la atmosférica, también se la conoce como polución. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente la calidad del aire. Una sustancia muy conocida es el monóxido de carbono. Otra puede ser el dióxido de azufre o, si no, óxidos nitrogenados. Estas sustancias, que son nocivas para los seres humanos, pueden ser originadas por gases expulsados, ¿sí?, procedentes de combustibles fósiles, o pueden ser también originarse por desastres naturales, por las quemas de la basura, que eso es muy importante, por gases que liberan las fábricas, también cuando se dan procesos de energía, y después cuando se produce una ganadería y una agricultura muy intensa. La contaminación hídrica afecta a los ríos, a las fuentes subterráneas de agua, a los lagos y al mar. ¿Sí? Esta contaminación afecta principalmente a lo que son las especies animales, vegetales y también al ser humano, ya que va a hacer de que el agua potable, que va a convertirse en un recurso no apto para el consumo. Ya no lo vamos a poder utilizar para beber, para cocinar, para bañarnos, ¿sí? ¿Cuáles son los residuos que afectan en esta contaminación? Principalmente pueden ser vertientes industriales, pueden ser insecticidas, plaguicidas, y también en la casa tenemos sustancias que van a contaminar el agua, ¿sí? Como por ejemplo el detergente de lavar la ropa, por si no lo sabía, o cuando tiramos el aceite también. Otro tipo de contaminación que tenemos es la contaminación acústica. Por ejemplo, si vivimos en un barrio muy ruidoso, o cerca de un aeropuerto, o cerca de autopistas, o si no en zonas de discotecas, hablamos de una contaminación acústica, generalmente. Esto se da cuando se produce cualquier ruido excesivo.
ya sea en frecuencia, en tono, en volumen o en ritmo, ¿sí? Esto nos puede producir, aparte de que es muy molesto, nos puede producir estrés, trastornos de sueño, pérdida de la audición e incluso afecciones cardiovasculares, para tener en cuenta que un tipo de contaminación que se da por el ruido, ¿sí?, nos puede causar muchas cosas negativas para lo que sería el equilibrio de nuestro cuerpo, para el equilibrio del ecosistema. También, por ejemplo, en lo que es el ecosistema, genera un problema en las aves, ya que influye en lo que es la migración y en los ciclos reproductivos de ellas. Otro tipo de contaminación que tenemos es la contaminación lumínica, que prácticamente se produce en las ciudades durante la noche, ¿sí? Es una iluminación artificial excesiva ya, que se emiten en las poblaciones. Esto causa enfermedades relacionadas con la visión, con la migraña y con las alteraciones en el sueño. También tenemos la contaminación visual. Es todo aquello que va a alterar visualmente el paisaje natural. Nos hace referencia a todo lo que no es natural, ¿sí?, y nos envían estímulos visuales. Por ejemplo, las vallas publicitarias, que son esos carteles que nosotros vemos lumínicos, las torres eléctricas, las minas a cielo abierto, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. Esto hace que el exceso de formas, de luces, de colores y de información no se pueda procesar todos los datos debidamente, ¿sí? Es como que hay una suma de muchas cosas que no nos dejan a nosotros poder procesar bien las cosas, y entonces esto perjudica a la salud de los ojos, altera la atención y también nos produce estrés. Otra contaminación que tenemos es la contaminación térmica. Es muy importante. Esto quiere decir que hay una contaminación cuando aumenta la temperatura de la Tierra. El aumento de la Tierra, el aumento de la temperatura de la Tierra va a afectar a los polos y a los glaciares. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de contaminación. Bueno, chicos, y por último tenemos la contaminación del suelo, que esta la elegí al último justamente para entrar en tema de lo que tenemos que ver. Las causas principales de la contaminación del suelo son las sustancias químicas utilizadas en la agricultura intensa. Otra causa también pueden ser las baterías, las pilas, los vertientes que liberan sustancias nocivas y se filtran en el suelo. Los principales afectados, hay que tener en cuenta en este tipo de contaminación, son las plantas, los árboles y los cultivos. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta la calidad y la productividad del mismo, ¿sí? La falta de minerales va a producir una pérdida de la vegetación, y lo que sería la ausencia de las plantas nos va a conducir a lo que sería una erosión, que a su vez va a alterar la riqueza del suelo. Anteriormente vimos los distintos tipos de contaminación que existen, pero ahora nos vamos a centrar y profundizar en los tipos de contaminación del suelo. Bueno, el suelo es un recurso finito. ¿Qué quiere decir esto? Que su pérdida y degradación no es algo que se pueda recuperar con el paso del tiempo de la vida humana. Los suelos afectan lo que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos, incluso también nuestra salud y la de otros organismos del planeta. Sin los suelos sanos no se podrían producir alimentos. De hecho, se calcula que el 95% de nuestros alimentos se producen ya sea de forma directa o indirecta en el suelo. Así que estos suelos es muy importante que se mantengan sanos porque nos aseguran nuestra alimentación y también ayudan a mantener una producción de alimentos, a mitigar y adaptarse al cambio climático, a filtrar el agua
a mejorar también la resiliencia ante inundaciones, sequías y muchas otras situaciones más. Sin embargo, existe una amenaza visible que está poniendo en peligro a los suelos. ¿Cuál es este peligro? Que la contaminación del suelo suele provocar una reacción que se produce en cadena, porque altera la biodiversidad del suelo, reduce la materia orgánica que contiene su capacidad para actuar como filtro y también se contamina el agua almacenada de los suelos, ¿no? Y el agua subterránea. Todo esto produce un desequilibrio de los nutrientes. Por eso que entre los contaminantes más comunes, que en realidad son varios, encontramos a los metales pesados, a los contaminantes orgánicos, que son persistentes, también a los contaminantes emergentes, que son aquellos productos farmacéuticos y aquellos destinados al cuidado personal. La contaminación de los suelos es devastadora porque produce muchas consecuencias afectando todas las formas de vida. Las prácticas agrícolas reducen la materia orgánica del suelo y también facilitan la transferencia de contaminantes en la cadena alimentaria. Por eso vamos a ver un ejemplo de lo que mencionamos hace un rato sobre la reacción en cadena. Bueno, el suelo contaminado libera ciertos contaminantes a las aguas subterráneas, que estas pasan y se acumulan en los tejidos de las plantas. Y luego pasan a los animales y aves que las consumen. Pero a su vez y finalmente somos los humanos los que consumimos esas plantas y esos animales. De manera que al hacer esto se causan muchas enfermedades y una excesiva mortalidad en la población. Por ejemplo, podemos tener efectos como intoxicaciones, a otros efectos más extremos como el cáncer. Pero aparte del impacto que tiene en nuestra salud, también tiene un impacto económico porque reduce los rendimientos de la cantidad de los cultivos, de manera que la prevención debería ser una prioridad en todo el mundo. La mayoría de los contaminantes son originados por acciones de la humanidad, así que cada uno de nosotros como sociedad somos los responsables de buscar disminuir esta contaminación en los suelos. Para contribuir a que disminuya la contaminación también es muy importante reconocer y valorar estos suelos por su capacidad productiva, por la contribución que dan a la seguridad alimentaria y también al mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Y la contaminación no es algo que debiéramos pensar que no es importante porque afecta y pone en riesgo nuestra salud, la capacidad que tienen los suelos frente al filtrado y también afectan directamente nuestra seguridad alimentaria. En los distintos contaminantes del suelo nos vamos a centrar en la basura. Bueno, generalmente consideramos al suelo, o como lo solemos llamar la tierra, como algo que está muerto. Es por eso que colocamos, acumulamos o tiramos cualquier producto, ya sea sólido o líquido, y que ya no tiene utilidad o que es tóxico. Y esto en ocasiones lo hacemos accidentalmente o de forma voluntaria. Y como pensamos que está muerto, pensamos que no va a suceder nada, pero en realidad afecta de forma directa las propiedades físicas y químicas del suelo. Y esto tiene muchos efectos negativos, sobre todo en los seres vivos. ¿Cuáles son los efectos negativos de la contaminación del suelo por la basura? Bueno, cuando amontonamos mucha basura al aire libre, esta se queda en un mismo lugar por mucho tiempo. Entonces parte de la basura orgánica, que serían por ejemplo las cáscaras de fruta,